del Ministerio de Hacienda y Crédito Público les dan la bienvenida a la capacitación para el reporte de la categoría de información Food Ejecución Presupuestal COVID-19. La agenda para el día de hoy es la siguiente: objetivos, normas relacionadas con el tema Food COVID-19, alcance de la categoría, generalidades de la categoría Food COVID-19, herramienta de ayuda en Excel, taller reporte de información, reporte en el sistema CHIP. Los objetivos que tenemos con esta capacitación son los siguientes: presentar una guía que le permita a las entidades territoriales reportar la información de la categoría Food de Ejecución Presupuestal COVID-19, la cual fue establecida a partir de la expedición de la resolución 144 del año 2020, la cual usted puede encontrar en la página de la Contaduría o también en la página del CHIP. Esta información se deberá reportar a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP de manera mensual, y allí debe estar incluido todo lo que tenga relación con los ingresos y gastos dependiendo de la reorientación de rentas con destinación específica en el marco de la emergencia económica, social y ecológica correspondiente a los meses comprendidos entre marzo y agosto de 2020 de manera acumulada en el primer reporte con corte al 31 de agosto y siguientes meses hasta la terminación del impacto generado por el COVID-19 de manera mensual y también acumulativa. Para el cargue de esta información se cuenta con una herramienta de captura desarrollada en Excel que permite generar los archivos planos necesarios para la carga en el sistema CHIP, en los casos que las entidades hayan tenido en cuenta los decretos 461 y 678 de 2020 o con recursos propios también hayan atendido parte de la emergencia sanitaria dada por el COVID-19. También es importante tener en cuenta que si no se ha hecho ninguna inversión para la emergencia, igual se debe reportar la categoría, lo cual explicaremos posteriormente. Desde el punto de vista normativo, este marco está definido por 3 decretos. El decreto 461 de marzo 22 de 2020, el decreto 678 de mayo 20 del 2020 y el decreto 1536 de 2016. Los dos primeros corresponden a decretos de la emergencia económica COVID y el último decreto en este listado corresponde al marco normativo que reglamenta el formulario único territorial. El decreto 461 del 22 de marzo del 2020 autorizó temporalmente a gobernadores y alcaldes para reorientar las rentas con destinación específica, sin requerir autorización de las asambleas o los consejos, como es lo usual, y a reducir las tarifas de impuestos territoriales en el marco de la emergencia económica, social y ecológica. Posteriormente, el decreto 678 del 20 de mayo del 2020 establece que los gobernadores y alcaldes tendrán la facultad para reorientar rentas con destinación específica para financiar gastos de funcionamiento de la respectiva entidad territorial, sin perjuicio de las normas vigentes sobre la materia, también en el marco de la emergencia económica y social y ecológica declarada mediante el decreto 637 del 2020. Finalmente, el decreto 1536 del septiembre 29 de 2016 es el que, mediante el cual se recolectará la información oficial básica que sea requerida por las entidades del Gobierno Nacional para efectos de monitoreo, seguimiento, evaluación y control de las entidades territoriales. Generalidades del reporte de la nueva categoría del Food. Primero, este reporte se realizará de manera mensualizada, teniendo en cuenta los recursos destinados a atender la emergencia sanitaria por el COVID de manera acumulativa.
Es importante hacer aquí una claridad, y es que el primer reporte correspondiente al corte del mes de agosto tiene que incluir toda la información referente al COVID, tanto de ingresos como de gastos, desde el inicio de la emergencia en el mes de marzo hasta el 31 de agosto de manera acumulativa. Posteriormente, mes a mes, las entidades irán actualizando esta información de ingresos y gastos referente a la emergencia sanitaria generada por el COVID. El segundo punto muy importante es que el reporte es obligatorio para todas las entidades territoriales e incluye la ejecución de los ingresos reorientados para atender la emergencia con soporte legal en los decretos mencionados anteriormente, 461 y 678 de 2020, o también los recursos propios. Eso desde el punto de vista de los ingresos. Por el lado de los gastos, todo lo referente al gasto de funcionamiento, gasto de inversión y servicio de la deuda que se haya financiado con estos ingresos reorientados. Finalmente, es importante volver a recalcar que las entidades territoriales que no hayan dispuesto ningún recurso en el marco de la emergencia sanitaria para el COVID, de todos modos deben remitir los formularios en el formato FBAC o formato en blanco. ¿Qué significa esto? Que deben reportar los diferentes formularios de la categoría del FUD en la opción FBAC. ¿Cuántos formularios posee la categoría COVID-19? Esta categoría cuenta con 7 formularios. 3 relacionados con los ingresos, divididos en 3 partes. 1, los ingresos como los conocen todas las entidades territoriales. Uno segundo, que son las transferencias que haya podido recibir la entidad en el marco de la emergencia. Y una tercera parte, que realmente es la nueva para todas las entidades, que se refiere a las destinaciones COVID. Esa reorientación de ingresos del municipio que se han ido para COVID. Ya desde el lado del gasto tenemos 4 formularios. Un primer formulario referente a los gastos de funcionamiento, el cual está dividido por unidades ejecutoras. Un segundo formulario, que es el de gastos de funcionamiento referente a las transferencias que la entidad ha girado. Y finalmente, una parte referente a gastos de inversión y una parte de servicio a la deuda que se haya adquirido en el marco de la emergencia económica. Finalmente, recordar que la periodicidad es de manera mensual, donde el reporte de agosto debe incluir todos los movimientos acumulados en el marco de la emergencia desde marzo hasta el 31 de agosto de la vigencia 2020, y después se deberá seguir reportando mensualmente de la misma manera acumulada hasta completar toda la vigencia. Como herramientas de ayuda nos vamos a encontrar con la página del CHIP, www.chip.gov.co, donde podremos encontrar todas las herramientas que nos facilitarán el reporte de la información. Es importante tener en cuenta que la información está definida por ámbitos de aplicación, donde se cuenta con 4 ámbitos de aplicación. Por un lado, para los municipios, por otro, los departamentos y unos ámbitos excepcionales aparte, uno para Bogotá, Distrito Capital, y el otro para el departamento de San Andrés. Entonces, toda esta información la van a encontrar en la página del FUD, la cual visitaremos en un momento. ¿Qué es importante tener en cuenta con respecto a la herramienta de ayuda de Excel? Lo primero es que la configuración de las macros tiene que estar permisible, de tal manera que se puedan habilitar todas las hojas que les van a permitir a ustedes reportar la información. Ya el detalle de esto se puede consultar en el manual del uso de la herramienta. El acceso a esta herramienta se viene dando desde el disco C en la carpeta FUD COVID.
Ya en este momento vamos a ingresar para revisar cómo se realiza. Lo primero que deben tener en cuenta en este momento lo vamos a ver en la página del chip. Entonces, en este momento yo me encuentro en la página del chip. Esta página la vamos a actualizar pues para que ustedes la vean desde el comienzo. Y es con la que ustedes ya conocen, es la que utilizan todas las entidades al momento de reportar información. ¿Esta página para qué nos sirve? Esta página sirve para que todas las entidades que reportan información a través del chip tengan una serie de elementos orientadores que les faciliten su proceso de reporte de información. Como lo que vamos a reportar es una categoría del food, lo primero que tenemos que hacer es ir a categorías y buscar la información de apoyo del formulario único territorial. Al momento de nosotros encontrar la información de apoyo del formulario único territorial, se nos va a desplegar la siguiente página, la cual en la presentación que estábamos realizando veíamos el pantallazo, y tenemos que dice Food y dice atención y empieza a hablarnos de todo lo referente a la nueva categoría Food de ejecución presupuestal COVID-19. Primera situación a tener en cuenta. Acá ustedes pueden hacer un link, un clic, y pueden bajar la resolución 144 del 31 de agosto del 2020, por medio de la cual se implementa esta nueva categoría. La segunda parte a tener en cuenta en esta página es los formularios que tiene la categoría. Entonces me está hablando, ya los habíamos descrito, pero es importante que acá lo revisemos. Hablábamos de toda la parte de ingresos, la parte de gastos dividida en funcionamiento, inversión y el servicio a la deuda. Posteriormente, acá vamos a tener el acceso a las herramientas de captura. ¿Qué sucede con la herramienta de captura? Normalmente las categorías del food, las que son de carácter trimestral, cuentan con una herramienta de captura desarrollada en Excel, la cual permite que las entidades diligencien su información ahí, validen esa información y posteriormente la carguen al sistema chip. Esta nueva categoría de carácter mensual cuenta con esa misma herramienta. Entonces, acá ustedes pueden descargar la herramienta dependiendo al ámbito que ustedes pertenezcan. Para San Andrés, para Bogotá, en estos dos casos, y acá arriba para los departamentos excepto San Andrés o para los municipios excepto Bogotá. Adicional a eso, encontramos acá el instructivo de la herramienta, el cual en este momento voy a dar clic para que ustedes puedan visualizar cómo les aparecería a ustedes en el momento de visitar la página y buscar esta ayuda. La idea es que esta guía ustedes la puedan descargar en sus PC locales, en sus computadores, y de tal forma cuenten con una guía en todo su proceso de uso de la información de la herramienta de captura. Esta es la portada de esta herramienta y aquí van encontrando la tabla de contenido y pues todo el contenido referente a cómo descargar la herramienta y cómo ir diligenciando la respectiva información. Acá estoy haciendo el ejercicio de manera que ustedes puedan visualizar la información, pero pues la idea es que las diferentes entidades puedan bajar esta guía y la tengan como un mecanismo de consulta permanente. Posteriormente, lo que van a encontrar es, si usted quisiera diligenciar directamente en el aplicativo chip local la información de esta nueva categoría. Y de la misma forma se va a encontrar un manual que le permite también saber cómo debe diligenciar la información. ¿Cuál es la recomendación que se tiene? La recomendación que se tiene es, por favor, utilicen la herramienta de captura. La herramienta de captura creo que les va a facilitar mucho el proceso de reporte de información y va a permitir que la calidad de la información, por un lado, y por el otro lado, los tiempos que ustedes gasten en el reporte de la información se van a optimizar de una manera permanente. Esta guía de operación del chip también viene con todo el detalle de los diferentes formularios, las diferentes categorías de la categoría, y aquí ustedes van a poder ver con ayudas visuales
toda la información y la definición de las diferentes variables con las que se van a encontrar al momento de reportar la información. Ya habiendo revisado esta primera herramienta de ayuda que tenemos para ustedes, es importante que entremos a mirar un ejercicio práctico que nos permita conocer cómo debemos realizar el ejercicio. Entonces, aquí podríamos bajar automáticamente la herramienta de captura de un municipio. Este ejercicio, por temas de tiempo, se ha hecho previamente para la grabación de esta ayuda y ya lo tenemos instalado en este computador. Lo que vamos a hacer aquí es buscarlo y al momento de buscarlo nos encontramos con que aquí está la herramienta para el reporte de la información. Herramienta Food COVID. Después de que ustedes han instalado, van a encontrarse con este menú. Este menú es el que ustedes deben escoger primero la parte de municipios. Yo descargué la herramienta para municipios, entonces acá lo primero que ustedes van a visualizar es el formulario de municipios. Importante tener en cuenta, recuérdenlo, que esta es una herramienta de captura de información. Es decir, este es un paso previo al reporte de información ya en el sistema chip. Ustedes pueden utilizarlo, la recomendación es que lo hagan o ir directamente al sistema chip. Lo primero que se debe diligenciar acá es el código de la entidad territorial. Para este ejercicio yo he escogido utilizar el código del municipio de Medellín. Ese código es 210105001. Me pregunta cuál va a ser el periodo de reporte. El periodo de reporte es el mes de agosto, como lo hemos anotado previamente, y la vigencia, el año de reporte, corresponde a el 2020. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es crear nuestro nuevo periodo de reporte. ¿Cómo lo hacemos? Dando clic acá, vamos a crear ese periodo de reporte. Ese periodo de reporte nos va a desplegar ahora las diferentes opciones de formularios que vamos a diligenciar. Esperemos un momentico mientras el sistema va ejecutando. Entonces acá ya nos encontramos con que genera un formato, un formulario de ejecución, ingresos, uno de gastos de funcionamiento, uno de gastos de inversión y uno de servicio a la deuda. Ya en este momento, cuando despleguemos estas diferentes opciones de formularios, lo que vamos a entrar a revisar son las variables de información que se van a diligenciar. Vamos a comenzar por el ingreso. Aquí en este momento, lo que está haciendo el sistema es generando ese archivo de ingresos que nos va a permitir diligenciar la información y de esta forma facilitar el proceso de reporte del sistema. Esperemos un poquito ya. Entonces, esto es lo primero que tenemos. Primera situación a tener en cuenta, el árbol de conceptos. Este árbol de conceptos es el mismo árbol de conceptos al cual ustedes están familiarizados de las categorías trimestrales y puntualmente de la categoría Food Ingresos. ¿Qué tiene de novedoso este árbol de conceptos? Lo novedoso es que tiene incluidos algunos conceptos nuevos referentes a la emergencia económica COVID. Entonces, ¿cómo pueden ustedes diferenciarlos? Me devuelvo aquí un poco, voy a nuestra página de herramientas de ayuda y acá hablamos de, puede consultar aquí el plan de cuentas de la categoría de ejecución presupuestal COVID-19. Voy a hacer el ejercicio, como lo deberán realizar ustedes en su momento, para contar con ese plan de cuentas. Acá les da la opción de bajarlo.
Entonces lo vamos aquí a bajar en esta carpeta. Acá ya lo tenemos en proceso. Vamos a abrirlo para que ustedes lo identifiquen y lo conozcan. Y este archivo lo que nos va a permitir es conocer los conceptos de los diferentes formularios y adicional a conocer los conceptos de los diferentes formularios, nos va a mostrar también las fuentes de financiación de los diferentes formularios. Entonces creo que es un archivo que les aporta mucho a ustedes en el sentido de tener toda la claridad de la información que están reportando. O sea, acá lo primero que vemos es el de ingresos, y en el de ingresos lo que nos estamos encontrando es que se cuenta con todo el árbol de conceptos que se va a utilizar para este formulario. Les decía que habían algunos cambios, algunos conceptos nuevos. Están marcados en amarillo y acá los pueden identificar fácilmente. ¿Listos? Entonces creo que este archivo de Excel de plan de cuentas se convierte en una nueva herramienta que les va a facilitar a ustedes todo el reporte de información. Como ustedes pueden ver aquí en las diferentes hojas, está ingresos, está gastos de funcionamiento, están gastos de inversión, está el servicio a la deuda y están las fuentes de financiación, tanto para inversión como para gastos de funcionamiento. Entonces es un archivo muy completo y que les sirve de ayuda al momento de reportar la información. Me devuelvo en este momento a nuestra categoría de ingresos. Entonces ya tenemos el árbol. Empezamos a ver las variables que tenemos que reportar. La primera que vamos a tener en cuenta es el presupuesto definitivo. ¿Qué diferencia hay con nuestra categoría trimestral? Que la categoría trimestral siempre nos está hablando de un presupuesto inicial y un presupuesto definitivo. En esta categoría COVID solo estamos solicitando el presupuesto definitivo. Eso con respecto a la vigencia. Con respecto a los otros momentos presupuestales, desde el punto de vista del ingreso, se solicita la información del recaudo efectivo y la información del recaudo sin situación de fondos. Estas dos variables generan una sumatoria automática que en el sistema CHIP se da como una sumatoria horizontal, donde el recaudo total va a dar una operación completa alrededor de la suma del recaudo efectivo y el recaudo sin situación de fondos. Aquí voy a hacer un ejemplo con un concepto en particular, no significa que pues es el que vayan a usar ustedes, pero pues lo doy como ejemplo para el desarrollo de este ejercicio. Entonces aquí me paro yo en este impuesto, vehículos automotores, vigencia actual. Hablo yo que el presupuesto definitivo, doy un valor, puede ser 3.000. Digamos que esos 3.000, el recaudo efectivo al corte, recuerden que estamos reportando de marzo a agosto, digamos que han sido 2.000 pesos. Y sin situación de fondos, hablemos que han sido 0 pesos. Posterior a esa parte, donde hemos definido presupuesto definitivo, recaudo efectivo, recaudo sin situación de fondos y el recaudo total, nos vamos a la parte de las destinaciones. Lo primero que vamos a ver es si hubo modificación a la destinación específica inicial. Importante, y por eso tomé este concepto en particular. Este concepto me habla de que el impuesto anual a cargo de los propietarios de vehículo, ley 488 de 1998. Entonces, me pregunta, ¿modificó destinación específica inicial? Las opciones son o un sí o un no. Digamos que en este ejemplo vamos a tomar que fue un sí. Me pregunta qué tipo de norma modifique. Entonces acá puedo decir que modifiqué con un acuerdo o una ley. Estamos en un municipio. Para el caso de los departamentos, acá ya no me aparecerá acuerdo, sino me aparecerá una ordenanza o una ley. Digamos que el cambio lo hice con una ley. Me van a preguntar qué número de la norma es esa ley. Las opciones que tenemos son las únicas leyes que se pueden utilizar en el tema de los ingresos. Hablemos aquí de la ley 488
y él automáticamente me está generando la fecha de esa norma. Entonces, por eso he recalcado en diferentes oportunidades la importancia de utilizar la herramienta, porque la herramienta lo va llevando paso a paso en cada una de las diferentes situaciones que se presentan. Si ustedes no estuvieran utilizando la herramienta, sino lo estuvieran desarrollando directamente en el chip local, esta situación de definir el número de la norma y la fecha de la norma, tendrían que hacerla directamente. ¿Cómo se podrían ayudar? Con la guía para el reporte de información que tenemos del sistema chip. Entonces, regálenme aquí un minutico, yo voy por aquí, les miro la guía y en la guía les muestro en qué parte lo pueden encontrar. Esta guía, que no es la misma guía de la herramienta, sino que es la guía diseñada para el reporte directo en el chip, en una parte correspondiente al formulario de ingresos, me permite visualizar el tema de las normas, formulario, información, ingresos. A ver, por acá lo buscamos. A ver, es que estamos, como es un archivo online, no carga tan rápidamente, pero aquí vamos a buscarlo para que lo tengan ustedes presente. Dame un segundito, por favor. Creo que estoy en el de la herramienta y no en el del no en el del chip, perdón. A ver. Bueno, mientras nos carga, me voy a devolver un minutico. A ver, guía de operación sistema chip. Sí, qué pena con ustedes. Estaba en la guía equivocada. Entonces, formulario de ingresos. Y acá en el formulario de ingresos me aparece la tabla que les definí ahorita de los años y las leyes. Es la página número 10 para que la tengan en cuenta en la guía. Les va a servir mucho en caso tal que lo fueran a reportar de manera directa. Si no lo van a hacer de manera directa, pues la herramienta los llevará paso a paso. Acá van a hablar, continuando con nuestro ejemplo, del valor absoluto de la destinación. Teníamos que nuestra renta, nuestro ingreso total, nuestro recaudo total a agosto 31 era 2.000. Entonces, obviamente, nuestro valor absoluto de la destinación, pues no puede superar ese 2.000. En este ejemplo, vamos a colocar que corresponde a 1.000. Posteriormente, entramos a la parte de los recursos reorientados en la aplicación del decreto 461-678 o con recursos propios. La primera opción que tenemos que elegir es definir si esta reorientación se está haciendo con recursos propios o si se está haciendo en el marco de los decretos nombrados anteriormente. En el caso que ustedes digan que se realiza con recursos propios, automáticamente estas opciones de variables no se deben diligenciar. Y el valor absoluto reorientado simplemente se colocará, obviamente, debe ser inferior o igual a los 1.000. Acá dice el valor de la reorientación debe ser superior a 0 si existe destinación inicial. El valor no puede ser superior al valor de dicha destinación. En este caso voy a colocar 800. ¿Listos? Si la situación no fuera con recursos propios, sino que estuviera dada por alguna norma diferente, aquí escogeríamos la opción no, y de esta escogencia de la opción no nos lleva a diligenciar las variables siguientes. Nos van a preguntar con qué tipo de norma estoy yo realizando esta reorientación. Como estamos en el caso de un municipio, pues hay 3 tipos de normas, o que se haya hecho por un acuerdo, se haya hecho por un decreto o se haya hecho por una resolución. Podemos tomar la opción de acuerdo para este ejemplo. Acá nos preguntan el número de norma, voy a colocar 1, 2, 3. Nos preguntan la fecha de inicio de la vigencia de la norma.
En caso tal que exista, debe existir obviamente. Entonces, aquí colocaríamos, hablemos de una fecha en mayo, 30 de mayo del 2020. Importante tener en cuenta el formato fecha. Siempre, si no lo colocan con formato fecha, obviamente va a salir un mensaje diciendo que ese no es el formato permitido. Después le pregunta que si existe norma con fecha de finalización. Podemos colocar sí, podemos colocar no. Cualquiera de las dos opciones es posible. Coloquemos sí en nuestro ejemplo. Decimos que la fecha de finalización definida es el 31 de diciembre de esta vigencia. Y me preguntan finalmente que cuál es el sustento legal para yo haber realizado este acuerdo. Podemos tener el decreto 461 o el decreto 678. Tomemos el decreto 461 y ahí ya yo he terminado de diligenciar un concepto en particular para esta nueva categoría, para el formulario de ingresos. ¿Listos? Importante tener en cuenta, recuerden, esta categoría corresponde solo a lo relacionado con la emergencia económica, social y ecológica generada por el COVID-19. Eso no se puede perder del radar. ¿Por qué? Porque ustedes siguen reportando toda su ejecución presupuestal de manera trimestral. Lo que ustedes traen aquí es el detalle de la inversión en el marco de la emergencia. Eso es muy importante que lo tengan visualizado desde el comienzo del reporte de esta información. Bueno, después de este ejercicio, ya hemos terminado con el primer formulario en un corto ejemplo que estamos desarrollando en este video, que lo que busca es facilitar el reporte de información por parte de las entidades territoriales. Aquí en la siguiente hoja, lo que encontramos son las transferencias. Transferencias que le ingresaron a la entidad territorial en el marco de la emergencia económica. Entonces, aquí ya automáticamente están filtrados los conceptos que pueden tener transferencias. Importante tener en cuenta algo. Un concepto que vaya a tener transferencias acá, en este formulario, también debe estar diligenciado acá en ingresos. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hago un ejemplo. Acá tenemos un concepto que es transferencias corrientes para inversión del sector descentralizado, transferencia a nivel nacional, con el TIA 2.6.2.5.1. Entonces, este mismo concepto lo tendríamos que buscar acá en los ingresos, donde encontraríamos TIA 2.6.2, a ver, discúlpenme, me vuelvo por acá, 2.6.251, 2.6.2.5.1, a ver, un minutico, acá ya, 5.1, nivel nacional, acá lo tenemos. ¿Qué debemos hacer? El mismo ejercicio que hicimos ahorita, colocarle el presupuesto definitivo, digamos que son 1.000 pesos, el recaudo efectivo de esos 1.000, digamos que han sido 800, el recaudo sin situación de fondos, digamos que fue 0, y ustedes ven que aquí me está marcando en rojo. ¿Por qué me está marcando en rojo? Porque esta transferencia tiene que ser validada con esta transferencia acá. Entonces aquí tienen que existir los mismos 800 y al existir los mismos 800, pues aquí ya no me va a aparecer en rojo, sino me lo va a validar entre los dos formularios. ¿Qué nos quedó? ¿Qué nos falta por reportar? El código de la entidad que me realizó la transferencia. Este código de esta entidad es el código como está identificada la entidad en el sistema chip local. ¿Listos? Entonces, en el sistema chip local, esa entidad tiene una identificación y esa identificación es la que vamos a tener en cuenta acá. Por ejemplo, digamos que la entidad que me hizo la transferencia fue el Ministerio de Salud. Entonces, hablemos que el código del Ministerio de Salud es el 92
32 72 421. Al momento que ya yo coloco el número, él automáticamente me va a buscar y me va a decir que fue una transferencia realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, con esto ya hemos diligenciado la transferencia tanto desde el formulario de los ingresos como desde el formulario de las transferencias. En este momento, creo que es importante hacer una claridad. Si ustedes ven, nuestra herramienta Excel ha trabajado dos hojas, una hoja que se llama ingresos, una hoja que se llama transferencias. Pero nosotros en la presentación, me devuelvo a la presentación, hablábamos de 7 formularios. Entonces, si ven, ingresos tenía 3 formularios, pero realmente en la herramienta solo hay 2. ¿Por qué? Porque lo que es el primero y el tercero se diligencian en una sola hoja de Excel. Es por eso. Pero cuando vamos al sistema CHIP, sí nos vamos a encontrar con 3 formularios. Bueno, terminando la parte de ingresos, de la reorientación de las rentas, tenemos que irnos a nuestro menú de diligenciamiento de la herramienta de captura. Y en este menú, ahora entramos en lo que corresponde al gasto. Este gasto se pudo haber realizado en funcionamiento, se pudo haber realizado en inversión y se pudo haber realizado en servicio a la deuda. Vamos a trabajar el ejemplo primero de los gastos de funcionamiento. Recuerden que toda la operación que se debe reportar al interior de esta categoría es la relacionada con la emergencia económica, social y ambiental generada por el COVID-19. En este momento lo que estoy haciendo es generando mi archivo de gastos de funcionamiento para que, al igual que como lo hicimos con los ingresos, desarrollaremos un pequeño ejercicio que nos permita saber cómo se utiliza una herramienta y cómo se carga posteriormente la información en el chip local. Ya tenemos aquí nuestra herramienta para gastos de funcionamiento. Particularidad que tiene 5 hojas. ¿Por qué tiene 5 hojas? Tiene 5 hojas porque hace relación con las diferentes unidades ejecutoras. Una administración central, una Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la unidad de servicios públicos. Y la otra hoja que nos muestra acá es la de las transferencias giradas. Vamos a tomar, al igual que como lo hicimos los ingresos, una opción. Hablemos aquí del sueldo de personal de nómina, de servicios personales asociados a la nómina, de gastos de personal, de los gastos de funcionamiento. Entonces lo primero que hacemos acá es generar el detalle. Y la primera variable que vamos a diligenciar es la fuente de financiación con la cual yo estoy realizando este gasto. Entonces acá tenemos toda la lista de fuentes de financiación que ustedes pueden ver en un archivo que ya anteriormente habíamos descargado, que era el que se llama Plan de Cuentas COVID-19. Acá hay una hoja que se llama Fuentes, Gastos de Funcionamiento, y acá pueden ver todas las fuentes que están definidas para los gastos de funcionamiento dentro de la emergencia COVID. En ese sentido, entonces son las mismas que ustedes van a encontrar al momento de diligenciar la información. Ejemplo, digamos acá tenemos rentas cedidas, es un ejemplo nada más. La primera variable que nos pide es el presupuesto definitivo con ese recurso. Voy a colocar acá un 1000. Después me va a preguntar que cuáles son los compromisos que yo he adquirido de ese presupuesto definitivo, de ese recurso que tenía. Hablemos que he comprometido 700. Y esta es la parte más importante de la herramienta. ¿Por qué es la parte más importante? Porque es la que me va a permitir diligenciar las variables siguientes que tienen un nivel de detalle en el pago
y en la obligación mucho más profundo. Entonces acá, ¿qué me va a preguntar? Me está preguntando que contra este concepto de gasto, el 1111, sueldo de personal de nómina, si usted realizó un contrato, que por favor diga el número de ese contrato SECO, primero. Segundo, cuánto comprometió, cuánto es lo que realmente ha comprometido. Acá estamos hablando de que eran 700. Digamos que solo se ha usado ese contrato. Cuánto ha obligado, digamos que obligó 400 y ha realizado pagos por 400. Lo importante de tener en cuenta acá es que la información se va agregando por concepto de gasto, pero está a un nivel de desagregación de obligación y pago, como lo vimos en la ventana que acabamos de diligenciar. Importante también tener en cuenta en este formulario por qué esta parte se colocó en rojo. Recuerden que esta es la validación. Esta validación lo que me tiene es que la debemos diligenciar al comienzo, de tal manera que de su presupuesto se tengan claros los totales de las diferentes variables y que yo llegue a ese valor a la medida que voy diligenciando la diferente información. Acá, como ustedes pueden ver, ya quedaría listo esa parte de este concepto en particular. Cosas importantes a tener en cuenta. Primero, como lo expresé anteriormente, que esta herramienta pues me lleva todo el detalle de obligación y pago con el contrato SECOP, que es muy importante tener en cuenta. Por eso la herramienta se convierte en fundamental en este punto. Entonces alguien se estará preguntando, bueno, y si yo no estoy utilizando la herramienta, ¿cómo debo hacer para diligenciarlo en el chip? Entonces en ese momento nos podemos volver a ir a esta guía chip y en esta guía chip, en la parte del formulario de gastos de funcionamiento, me va a decir cómo se debe diligenciar esa información. Entonces me dice, si su detalle de pago, acá en la página 15, su detalle de pago tiene esta información, la misma información que veíamos en nuestra ventana auxiliar que nos salió en nuestro Excel, la debe colocar de la siguiente manera y acá al final de la página le define cómo lo debe realizar. Entonces le dice, este es un valor encadenado donde me está encadenando el número de contrato, donde me encadena el valor del compromiso del contrato, el valor de la obligación del contrato, el valor del pago y me lo está diferenciando cada uno de ellos con un signo número. ¿Por qué estoy haciendo este proceso paralelo? Porque la idea y esta capacitación tiene como objetivo la herramienta de captura. Alguna persona puede que no la utilice o puede ser que en algún momento ya tienen la información en el sistema chip y quieren realizar algún proceso de validación o algo. Entonces es importante que tengan claridad de qué es la información que está allá y por qué está de esa manera. Entonces aquí ya hemos llenado esta parte como ejemplo del gasto de funcionamiento. Nueva situación, transferencias que se han realizado desde la entidad. ¿Qué tiene de particular este formulario? Ya tiene también definidos los conceptos a los cuales yo puedo hacerle transferencias. Y en este mismo sentido, pues, al igual que en el ingreso, yo tengo que registrar en el gasto la relación completa, porque si yo lo coloco por aquí y digo a entidades en liquidación y le coloco 800, lo que me va a terminar sucediendo es que me va a aparecer en rojo. ¿Por qué me aparece en rojo? Porque el 1366 de la Administración Central no tiene reporte. Entonces busco el 1366 y también tengo que diligenciarlo primero en la Administración Central para posteriormente yo poder irme a la transferencia y reportar. Entonces acá tengo 1366, ya acá lo tengo, mire, acá me está marcando en rojo.
¿Qué me está diciendo entonces? Que yo acá tengo que reportar. Voy a tomar una fuente cualquiera. Voy a colocar acá que el valor del presupuesto de eso eran 800 y que yo comprometí los 800. Al momento de yo colocar el compromiso, me vuelve a aparecer la ventana como lo hemos definido anteriormente. Acá dentro de nuestro ejercicio voy a poner el contrato SECOP, voy a colocar el valor del compromiso, el valor de la obligación, el valor del pago, lo voy a validar y si ustedes se dan cuenta el color rojo ha desaparecido y si yo voy a la transferencia también el color rojo ya ha desaparecido. ¿Qué significa que ya desapareció? Pues que ya está validado acá. Lo único que me faltaría aquí es colocar a quién le hice la transferencia. Puedo colocar el código de la entidad o el nombre como lo indica ahí. Voy a poner aquí un ejemplo, hospital. Vamos a ver. A mí realmente siempre me funciona mucho mejor con códigos. Pero bueno, hospital. Y acá me saca toda la opción de hospitales. Hablemos que es este Hospital San Antonio. Hospital San Antonio. Y ahí automáticamente lo carga. Entonces aquí hemos hecho el ejercicio para gastos de funcionamiento. Por un lado, la administración central y por el otro lado, una transferencia hecha desde esa administración central. Para poner en contexto absolutamente todo el ejercicio que hemos realizado, hasta ahora hemos hecho diligenciamiento de este formulario de ingresos, diligenciamiento de este formulario de ingresos y transferencias recibidas, diligenciamiento de estas destinaciones COVID. Ya hemos hecho el ejercicio para el gasto de funcionamiento por una unidad ejecutora en particular, administración central. Lo estamos haciendo ahora con transferencias, que es lo que acabamos de hacer. ¿Qué nos falta? Realizar el reporte de un gasto de inversión y del servicio a la deuda. Seguimos trabajando en nuestra herramienta. Nos vamos para nuestro menú inicial y abrimos nuestro archivo para gastos de inversión. Al momento de abrir este archivo para gastos de inversión, pues ya vamos completando la información, vamos entrando a los dos últimos formularios de reporte de información. A este momento, todo lo que hemos estado haciendo nos permite posteriormente que esa información que yo he diligenciado en estos archivos en Excel, en esta herramienta de captura diseñada en Excel, se puedan generar los archivos planos que posteriormente yo voy a cargar en mi chip local y voy a validar y voy a transmitir la información. Ya tenemos aquí abierto nuestros gastos de inversión. Este árbol de conceptos, mismo árbol de conceptos de gastos de inversión, con las modificaciones posibles que se hayan dado en el entorno de la emergencia COVID. También lo podemos validar acá en nuestro plan de cuentas en inversión, donde también van a encontrar que hay unos conceptos nuevos que están marcados en amarillo. ¿Listo? Entonces también ahí pueden ustedes revisar el ejercicio sin ningún inconveniente. Todo lo que hemos manejado en esta capacitación son herramientas que les faciliten a ustedes como entidades territoriales el reporte de esta nueva categoría. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hablar de inversión en alimentación escolar. Entonces vamos a buscar el A1210 y en ese A1210 nos encontramos con alimentación escolar. Vamos a decir que en el marco de la emergencia económica se hizo una compra de alimentos. Definimos que lo hicimos con SGP Alimentación Escolar saldos no ejecutados. Es nuestra fuente de financiación. ¿Listo? Fuente es nuestra primera variable. Nuestras siguientes variables son el presupuesto definitivo. Digamos que el presupuesto definitivo de este CGP eran 10,000. Estoy hablando con valores totalmente aleatorios. Digamos que esos 10,000, dentro de la emergencia comprometimos 8,000. Y ahora tengo que buscar el detalle de la obligación del pago y nos sale esta nueva ventana. ¿Qué tiene esta nueva ventana de importante para ustedes? Que nos piden las siguientes variables.
El número del contrato, al igual que como nos funcionó en los gastos de funcionamiento. Adicional a eso nos pide el código BPIN, nos pide el valor del compromiso, que ya lo tenemos, el valor de la obligación y el valor del pago. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Que este valor de compromiso, recuerden que es la sumatoria de varios compromisos que se han realizado ahí. Entonces, el valor de compromiso que tenemos acá es la sumatoria de los valores que vayamos colocando acá. Vamos a colocar un número SECOP, un código BPIN, un valor del compromiso, voy a colocar el mismo para no generar inconvenientes, digamos que esos 800 comprometidos, 400 se han obligado y esa obligación ya se pagó completamente. Le doy a actualizar a mi formulario y vamos a encontrar aquí ya el detalle de ese diligenciamiento de compromiso, obligación y pago para los gastos de inversión. ¿Qué tiene de nuevo y qué tiene de diferente con respecto a la categoría trimestral? El detalle. La ventana que mostramos hace un ratico y que diligenciamos donde tiene el contrato SECOP, el número del contrato en SECOP y que cuenta también con el código BPIN. ¿Qué es importante para tener en cuenta aquí? Que si no se diligencia, como lo hemos hecho en todos los formularios, si no lo diligencia directamente en la herramienta, pues aquí en la guía de cargue del chip local directa, también me trae el detalle de cómo lo debería hacer si lo quisiera hacer directamente. Entonces, número de contrato, código BPIN, valor del compromiso, valor de la obligación, valor del pago, para terminarme encadenando este valor, que es el que yo voy a terminar colocando en la página en el chip local. Entonces, este valor encadenado es el que yo voy a tener. Si lo fuera a hacer como un diligenciamiento directo, obviamente, como no lo estoy haciendo como un diligenciamiento directo, sino lo estoy haciendo en la herramienta, pues la herramienta ya al interior me está guardando toda esa información. Finalmente, nos queda un formulario, que es todo lo relacionado con la emergencia COVID, que tenga que ver con el servicio de la deuda. Abro el formulario, como lo hemos hecho en las situaciones anteriores, y al momento de abrir ese formulario me voy a encontrar con cómo lo debo diligenciar en Excel. De la misma manera, la recomendación está dada alrededor de que se utilice la herramienta. Importante a tener en cuenta y aprovecho el pantallazo. Dice menú deuda y me sale este enunciado que me dice: solamente si la entidad territorial decidió cambiar destinación específica en los términos de los decretos legislativos 461 y 678, diligencia el formulario. En caso contrario, marque la casilla de verificación y guarde el archivo. De esta manera certifica que no adoptaron los decretos antes mencionados. El marcar acá me va a generar el archivo de vacío para la deuda. Y en todos los menús principales nos va a suceder. En el de ingresos, también en el menú, en ingresos no, perdón. En el gastos de funcionamiento, en el menú también me va a suceder lo mismo. Y en el de inversión, en su menú original, también me va a suceder lo mismo. El único que sí nos toca directamente es en el de ingresos. De ingresos sí tocaría decir que se inició, que hay un FBAC, es decir, que no hay información a reportar. En caso que sí haya información a reportar, entramos a deuda, como hemos hecho en los formularios anteriores. Y al momento de ingresar acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a registrar un detalle. La primera variable que tenemos que tener en cuenta es el tipo de deuda. Entonces me pregunta, ¿corresponde al origen de los recursos del crédito? Si es una deuda interna o una deuda externa. Para nuestro ejemplo vamos a elegir una deuda interna. Después me determina qué tipo de operación es. Y a esta pregunta, ¿qué tipo de operación es? Tengo las siguientes opciones. Que voy a ejecutar un pago de intereses, de amortización, de comisiones o de otros. Acá para nuestro ejemplo voy a colocar amortizaciones. Y me pregunta con qué fuente de financiación. Recuerden que las fuentes de financiación son las mismas que venimos trabajando.
Las siguientes variables me hablan de un presupuesto inicial. Aquí sí lo trae el presupuesto inicial. Hablemos de 7.000. Un presupuesto definitivo. Hablemos de los mismos 7.000. Unos compromisos adquiridos con base en esos 7.000 que se presupuestaron. Hablemos de 5.000. Unas obligaciones. Hablemos de 4.000 por ahora. Y unos pagos. Hablemos también de 4.000. ¿Qué sucede acá? También me está marcando en rojo acá en la validación. Importante tener en cuenta que los valores siempre deben coincidir como lo probamos en los otros formularios. Acá entramos en un nuevo detalle. Me pregunta, ¿pago menor a la obligación? Y me dice, si el pago es menor al valor de la obligación, seleccione en la lista la opción que corresponda. ¿Qué opciones me está dando? Me está diciendo que si fue que hizo un acuerdo con la entidad crediticia, si entró en mora o si simplemente no aplica. Para este caso vamos a poner que entró en mora. Después me están diciendo que justifique el menor valor del pago versus la obligación. Entonces, digamos que acá en nuestro ejemplo no aplicaría porque nuestra obligación y nuestro pago está igual. Pero el detalle de esta variable me dice, si es acuerdo con la entidad, describa brevemente los términos. Si es moratorio, determine en qué momento se pondría al día con la obligación. Entonces ahí tiene que hacer una pequeña descripción. Entonces, colocar al día en diciembre de la vigencia. Posteriormente, le va a preguntar el formulario que si hubo un aumento del servicio de la deuda. Entonces me dice, si el valor del presupuesto definitivo es mayor al inicial, ¿cierto? Seleccione de la lista la opción que corresponde. Entonces, hay un nuevo crédito, hubo un incremento en la tasa de cambio del crédito o simplemente no aplica. Nosotros aquí habíamos colocado el mismo valor. Entonces, para nuestro ejemplo, para ser coherentes, coloquemos que acá el presupuesto definitivo es 9.000, no 7.000 como estaba en el inicial. Y coloquemos que aquí hay un nuevo crédito. Al colocar que hay un nuevo crédito, nos va a pedir que diligenciemos las condiciones de ese nuevo crédito. Y la herramienta nos va a llevar a una ventana que nos permite diligenciar las condiciones de ese nuevo crédito. Acá nos dice qué tipo de crédito fue el que usted adquirió, si es de tesorería o si es de largo plazo, el número del crédito que usted adquirió, con qué entidad de las entidades listadas y el valor en pesos de ese crédito. Digamos que son 6.000. Actualizar y miren que aquí me trae el valor de 6.000 con todo el detalle. Al igual que en los otros formularios donde me sale esa hoja de detalle, esa ventana de detalle, si usted lo va a diligenciar directamente en el sistema chip local, también lo puede hacer acá. Acá está cómo lo debe hacer y aquí nos aparece el detalle. Entonces me dice, ejemplo de un crédito. Entonces tipo de crédito, número, entidad, valor en pesos y también me muestra el encadenamiento de ese crédito. ¿Listo? El encadenamiento de ese crédito está acá primero y acá ya está con los valores tomados en el ejemplo. Aquí me está encadenando varios créditos. ¿Por qué? Porque en la herramienta yo lo puedo hacer crédito por crédito sin ningún inconveniente. Es decir, fila por fila y cada fila me va a ir a mí generando los valores. Pero en el chip, por la capacidad que existe de cada variable, que es de 255 caracteres, puede ser que ese detalle acumule varias filas de lo que es la herramienta. Entonces, por eso aquí está explicando de qué manera encadenaría varios créditos al mismo tiempo.
Importante para tener en cuenta en caso tal que no utilicen la herramienta. Bueno, ya en este punto, ¿a qué hemos llegado? Hemos diligenciado todos nuestros formularios. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos aquí, vamos a nuestro menú principal, todos estos formularios ya los hemos generado, le damos unas opciones, acá chuleamos las opciones de generar y le damos archivos para el chip. ¿Qué va a suceder ahí? Va a generar los archivos planos que vamos a cargar en el sistema chip. Este ejercicio yo lo hice de manera previa y en este momento lo que voy a hacer es trasladarme a mi chip local. Ya aquí estoy en mi chip local, este es un chip local instalado que simula lo que hace una entidad territorial y lo que vamos a hacer en este punto es tomar lo que la herramienta Excel nos está entregando como insumo. ¿Qué nos está entregando como insumo la herramienta Excel? Los archivos planos que nos van a permitir cargar la información y validarla en el sistema chip local. Entonces yo me voy aquí, bueno, lo primero que yo ya he hecho es actualizar formularios. Ya la entidad muy juiciosa ha ingresado, ha actualizado formularios en línea con su usuario y su contraseña, donde ha diligenciado que el año es el 2020, que el mes es el mes de agosto, le ha dado a aceptar y ha hecho la actualización. Este es un proceso que como esto es con méritos académicos, entonces pues no lo hago en línea, esto se realizó fuera de línea y ya lo que yo voy a hacer es importar los archivos. Esos archivos que se han generado han quedado en una carpeta en particular. Para mi ejemplo, pues en mi computador yo los tengo en una carpeta específica. En esa carpeta los voy a ir a buscar en este momento. Los busco acá, formulario COVID, pruebas de la categoría. Tengo una carpeta que yo llamo archivos planos y aquí tengo todos los archivos. Acá tengo todos los archivos. Estos archivos entonces los marco primero. Le doy a abrir y importante. Aquí en esta pantallita que nos sale, nos va a mostrar los archivos que yo quiero cargar. Que es importante tener en cuenta y que el sistema no lo dirá. La razón social de la entidad que estoy cargando, los formularios, el periodo, recuerden, es agosto 2020, y miren que él me está mostrando una validación, me dice que sí son válidos. Es decir, el sistema me está diciendo lo que usted me va a cargar es válido en este momento. Le doy a aceptar, él realiza todo el proceso de importación, agrega variables como me lo mostró ahí en este momento, y me va a decir si pudo importar todas las filas que le he dado para cargar de nuestros 7 formularios que componen esta categoría nueva del food relacionada con la ejecución presupuestal del COVID-19. Me saca un mensaje que me dice que la operación se ha ejecutado de manera correcta. Le digo que no necesito ver el log. Y si yo quiero, puedo ir a visualizar un formulario. Si quieren revisar, entidad Medellín, la categoría es Food de Ejecución Presupuestal COVID-19, el periodo es agosto 2020. El formulario, digamos que es gastos de inversión, vamos a mirar, miremos ingresos, como para mantener el orden, reporte de ingresos, aceptar. Y aquí nos vamos a encontrar con algo nuevo para ustedes. Y es que normalmente en las categorías trimestrales, el árbol de conceptos solo es el de ingresos para el caso del formulario de ingresos. En este vamos a tener que el árbol de conceptos es compartido. Entonces hay un árbol de concepto para gastos de funcionamiento, un árbol de conceptos para inversión, otro para la deuda, otro para los ingresos y está la cifra de control. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta ¿qué? Importante tener en cuenta que están todos los árboles concatenados en un solo concepto. Acá estoy haciendo una revisión específicamente de un formulario. Normalmente lo que yo hago es validar cuando ya voy a diligenciar la información, validar formulario por formulario, aunque como yo exporté la información, lo podría hacer directamente para toda la categoría. Acá estoy haciendo el ejercicio específicamente para este formulario. ¿Por qué? Porque quería que vieran ustedes el ejercicio de hacer la operación específicamente para un formulario. Acá, dependiendo la información que se haya cargado, pues el sistema se demora más, se demora menos.
Acá calculando se está demorando un poco, esperemos que él termine. Y cuando ya termine, vamos a revisar cómo nos está quedando la información para ya tenerla lista para enviar, realizar el envío. Importante acá, mientras nuestro sistema chip local está calculando, tener en cuenta los plazos definidos en la resolución 144 de 2020. Entonces, para el periodo de agosto 31, el plazo de reporte es el 30 de septiembre. Mira, acá tuvimos un error. Vamos a abrir nuevamente nuestro chip local. Entonces, el plazo del 31 de agosto es el 30 de septiembre. Importante tenerlo en cuenta. El plazo es 30 de septiembre y así sucesivamente el plazo va a ser de un mes para todas las categorías, para todos los meses, disculpen. Todos los meses el plazo va a ser un mes posterior. Aquí lo que voy a hacer, como tuvimos acá un inconveniente con nuestro chip local, voy a volverlo a abrir. Ya quedaron cargados los archivos y entonces lo que voy a hacer es abrirlo para que vean ustedes detalladamente el envío de la información. De chip local, acá abrimos el archivo, acá abrimos nuestro sistema chip local. Espero que toda la información que hemos manejado en esta capacitación sea de gran utilidad para ustedes en el proceso de reporte de información de la categoría. Lo que buscamos con este espacio de capacitación es que las entidades puedan diligenciar de manera fácil esta categoría nueva que no va a ser permanente, es mientras la emergencia económica. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, lo tengan en cuenta. Entonces, por eso hemos creado este espacio de capacitación que va a facilitarles a ustedes el reporte de la información. De todos modos, en este proceso de acompañamiento va a haber unas mesas de ayuda, como siempre la hay, donde ustedes pueden solicitar apoyo a cualquier duda, inquietud, consulta que tengan en el reporte de la información. Y adicional a eso, pues vamos a crear un link donde ustedes pueden ingresar y formular directamente su pregunta. Esas preguntas serán respondidas en los tiempos razonables, donde se les dará claridad total sobre la información que necesitan ustedes en ese momento. Finalmente vamos a revisar el proceso de validación. El proceso de validación lo podemos hacer directamente por cada formulario o lo podemos hacer para toda la categoría. En este ejemplo voy a tomar entonces para ingresos, reporte de ingresos, aceptar. Acá visualizamos la información primero. Posterior a visualizarse, la vamos a validar. Validamos el formulario. El proceso demora dependiendo de la carga de información que tengan, lo valida exitosamente. Y ya finalmente para enviar podemos hacer una validación para toda la categoría o un enviar de toda la categoría. Nos aparecen todos los datos completos. Le damos aquí a aceptar. Él revisa todo el proceso, nos saca este mensaje que nos dice que los datos básicos que estén actualizados, que la información remitida sea acorde a la normatividad. Le damos a aceptar. Enviamos, validamos, le empieza a validar todas las categorías al mismo tiempo, ya que estamos haciendo el envío completo de toda la categoría. Entonces va formulario por formulario haciendo su proceso de revisión, y de este proceso de revisión pues él nos va a sacar algún mensaje en caso tal de que haya una información que no esté acorde a las reglas de negocio definidas por parte de quien elaboró la categoría, en este caso pues el formulario único territorial, la comisión intersectorial. Entonces acá nos saca dos errores, nos dice que hubo dos casos de transferencias donde se dijo que era una entidad que correspondía al sector privado. Entonces acá me está preguntando qué entidad es. Voy a poner aquí una caja de compensación. Ese mensaje me aparece solo en estos casos.
Voy a replicar esta caja de compensación. Voy a replicar acá. Y acá le digo aceptar. Y al momento de darle a aceptar, obviamente, me va a sacar una ventana del envío de información. Le voy a decir que lo va a hacer en línea. Le doy a aceptar. Y aquí lo que la entidad coloca es su usuario web, su contraseña web y realiza el envío. Entonces, hemos hecho a partir de esta capacitación todo el proceso de uso de herramienta de captura de esta nueva categoría de ejecución presupuestal COVID-19, importando los archivos, trayéndolos al chip local y en el chip local haciendo su proceso de validación y de envío de información. Importante tener en cuenta todas las herramientas que hemos visto, plan de cuentas, la guía de la herramienta, la guía del chip local, la página al interior del chip de ayudas para el food y finalmente estos son los correos a los cuales pueden escribir si tienen alguna duda o inquietud. Importante también tener en cuenta que vamos a colocar en la página del chip, en las ayudas del food, un link donde ustedes puedan escribir sus consultas, sus preguntas, sus dudas, toda la inquietud que tengan y se les responderá al correo que coloquen en ese formulario. Espero que este espacio haya sido de todo su interés y que les sirva mucho en este proceso de reporte de información de esta nueva categoría provisional creada para el reporte de información generado por la emergencia del COVID. Muchas gracias a todos, muy amables.